me llevó a realizar ayunos, el encontrarme privada de libertad. Sí, ya tenía aproximadamente 2 años y medio cuando conocí al Padre Manolo. El Padre Manolo me habló sobre, o escuché yo en su grabación, escuché yo sobre el Padre Salvador Herrera, que hablaba sobre las maldiciones, y me llamó mucho la atención porque el estar privada de libertad y el estar separada de mi hijo me llevaba a ese continuo proceso de estar ofendiendo a mi esposo porque pues estaba sin él. Entonces, con esa grabación del Padre Salvador Herrera, que hablaba sobre las maldiciones que pasaban de si yo maldecía a mi esposo, esas maldiciones pasaban a mi hijo. Entonces, al yo escuchar esa gran verdad, pues me llevó a querer conocer más, a querer saber más sobre el ayuno, y decidí hacer mi primer ayuno de 10 días. Recuerdo que estando en ese lugar me llevó a fumar mucho cigarro. Me fumaba una caja de cigarrillo diaria, y cuando comienzo a hacer el ayuno pues tenía que dejar de fumar el cigarro. Cuando pasaron mis primeros 10 días del ayuno, pasó el día siguiente que ya no estaba ayunando y yo dije, bueno, hoy no voy a fumar. Pasó el día siguiente y yo dije, hoy tampoco voy a fumar. Y así me pasaron como 3-4 días, y cuando de repente comprendiera que ya no lo necesitaba, entonces sentí que había sido la gracia de Dios a través del ayuno que me había manifestado que no era necesario el cigarro, yo sentía que era como una dependencia, pero el Señor alejó ese vicio de mí. Estando privada de libertad, pues el Señor en los ayunos me llamaba a mantenerme fortalecida, porque yo escuchaba a las muchachas siempre que todos los días se levantaban y decían, pero cuando miré de aquí, me quiero ir, estoy cansada, estoy aburrida, maldecían constantemente, y yo no sé, llegó un momento en el que estaba tan enamorada de la oración, tan enamorada del ayuno, que yo me levantaba, algo que no hacía anteriormente. En ese entonces ya me levantaba, miraba para el techo, miraba las rejillas, y lo que decía era, gracias Dios mío por encontrarme en este lugar, tú tienes un propósito conmigo. Repetía constantemente unas palabras que eran, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias Padre por esta situación, que aunque no era fácil, o sea, darle gracias a Dios por estar privada de libertad, el Señor me iba dando esa fortaleza, y yo le daba gracias a Él porque yo le decía a Él de que Él tenía un plan B para mí, en el cual yo me entregaba a Él. El tiempo iba pasando y yo continué realizando los ayunos, invitaba a las muchachas, a veces habíamos grupos hasta de 10 personas haciendo ayuno, y en constante actividades nos colocábamos a leer la palabra, algún artículo, hacíamos rosarios, siempre estábamos constantemente en cualquier actividad. Ese tipo de lugares es en los cuales uno ve lesbianismo, drogadicción, alcohol, porque a pesar de que uno dice que es un lugar para que uno se regenere, pues en realidad es un lugar que igualito, ellos como lo dicen, ¿no? Para el precio no hay nada imposible. Entonces ese lugar llegó a convertirse como en algo tan hermoso que ya fue bajando ese grado de droga, ese grado de violencia, porque se veía mucho la sangre. Entonces como que fue convirtiéndose en un lugar muy armónico, lleno de mucha paz. El Padre llegaba, y algo que no sucedía al principio, las mujeres no se confesaban, porque la cuestión esa, ¿no?, de que uno no se tiene que confesar con el Padre. Bueno, ellas comenzaron a hacerlo, se estaban confesando con el Padre, hablaban con Él, salían casi toda la población. Le estoy hablando de una población de 60, 70 mujeres, que salían como 45 mujeres, a veces salían todas por la sed de Dios. Constantemente siempre estábamos haciendo novenas, ¿sí? Pero el tiempo pasaba, y yo no veía que sucedía nada, ¿no? Y de repente como que comencé a sentirme triste. Todavía estaba procesada, y yo, Dios mío, ¿pero qué hago? Y converso con la hermana Mercedes, que trabaja en el Carmelo, y ella me dice que hiciera un ayuno para que le pidiera a Dios direccionalidad, para que yo supiera qué es lo que debía hacer, porque yo le decía, yo no voy a asumir algo que yo no hice, porque estaba privada de libertad, era por una droga que había sido sembrada en la casa de mi padre. Ellos sí, anteriormente pues habían hecho cosas que pues no eran agradables, pero yo no tenía nada que ver en eso en ese momento. Resulta que cuando hago yo mi ayuno pidiéndole direccionalidad al Señor, se me da mi audiencia,
Resulta que la fiscal siempre que hablaba de mí en los pasillos, porque resulta que como mi padrastro había sido muy conocido, entonces éramos catalogadas nosotras como las Rosales, porque estaba privada de libertad mi hermana y mi persona. Y recuerdo que ella se conseguía a mi abogado y le decía, y las Rosales, ellas tienen que asumir porque ellas son culpables. Para mí la mayor pena para ellas, entonces era algo para mí fuerte porque yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué hago? Entonces por eso yo decidí hacer ese ayuno de direccionalidad. Cuando estamos en la sala, ya para comenzar el juicio, la fiscal no estaba, se encontraba el fiscal titular, ella era la asistente, él estaba el titular. Y la juez me mira, y ella tenía tiempo conociéndome, porque estando privada de libertad, pues, recuerdo que me cortaron el cabello, la misma parte del gobierno, la parte gubernamental, me cocolizó. Entonces la juez ya tenía tiempo conociéndome, viendo de que me habían sacado de traslado, que había padecido pues circunstancias no muy fáciles, y pues quería ayudarme. Ella me dice que nos iban a hacer una sumisión de hecho, o sea, que para que asumieran. Entonces yo me asusto porque yo no entendía de qué me estaba hablando ella. Yo, una sumisión de hecho. Yo miro a la abogada, que es mi defensora, y ella me dice que ella no entendía tampoco qué era lo que estaba pasando. Cuando conversamos con la juez dice, he conversado con el fiscal, sé por todas las situaciones que usted ha pasado estando privada de libertad y queremos ayudarle y por eso queremos que usted asuma hecho. Y si usted asume hecho, le vamos a dar una pena de 6 años y 8 meses. Resulta que la pena para el delito que yo tenía en ese momento eran de 15 a 20 años. Estaban hablando de bajarme la pena, o sea, mucho menos tiempo del que correspondía. Quizás pues también todavía era mucho tiempo, ¿no? Pero en comparación de los 15 a los 20, 6 años y 8 meses era muy poco tiempo. Ella me habla de que solamente me iban a faltar 6 meses, 1 año como mucho para irme. Y yo, bueno, yo dije, no hallaba qué hacer. Y recuerdo que tenía el Nuevo Testamento entre mis piernas, y yo lo agarré y yo dije, bueno, Dios mío, tú eres el único que me vas a dar a mí la respuesta a lo que yo deba hacer. Y recuerdo que había el Nuevo Testamento, y cuando yo lo abro, yo veo que me dice Romanos 9, y cuando yo leo dice, yo Cristo digo la verdad. Yo Cristo digo la verdad. Y yo recuerdo que mi mente empezó a rebobinar de una manera tan rápida que yo comencé a recordar cuando yo estaba niña. Comencé a recordar cuando me decían, tome esto, llévelo para allá. Y yo lo llevaba, y pues yo sabía lo que había, pero en ningún momento preguntaba. Simplemente pues por ser obediente, iba y llevaba las cosas para donde ellos me decían. Recordé que de eso yo me había vestido, que de eso yo me había alimentado. Entonces yo llegué y comprendí y dije, Señor, yo tengo culpa. Yo tengo algún grado de culpa de esto. O sea, hay algo que yo debo pagar de esto. Y comencé a recordar personas que yo llegué a conocer estando en la prisión, que llegaban allá, me conocían, pero no por mí, sino por mi padrastro, y me decían, ay, yo te conozco. Yo decía, ay, sí, ¿cómo está? Personas en grado de desnutrición, que venían con abortos de la calle, con su dentadura completamente destruida, y me decían, ay, yo iba para su casa y compraba drogas en su casa. Entonces esas cosas eran algo así como que en vez de yo sentirme, ay, que yo veía que eso sucedía ahí cuando se conocían las personas y se acordaban de cosas, yo sentí mucha tristeza, porque yo decía, ahora sí yo comprendo por qué la parte de la justicia se enfoca tanto en las drogas, porque en realidad uno está dañando a muchas personas. Y quizás en el mundo o en la familia que yo nací, pues no era la que yo quería, ¿no? Pero lamentándolo mucho, pues fue la familia con la que a mí me correspondió vivir. Entonces yo como que fui comprendiendo del daño que se estaba haciendo y que en realidad pues no estaba bien. Y recuerdo que yo sí, obedientemente, yo dije, no, yo tengo que hacer lo que el Señor me dice. El Señor aquí me está diciendo, yo Cristo digo la verdad y yo tengo que decir la verdad. Y la verdad era que de algún modo estaba incluida en ese círculo vicioso, como dice. Y yo asumí hecho, claro, lo pensé, y si no asumo, yo dije, no, si por no ser obediente me vienen un poco de años a mí encima, o qué sé yo qué pueda suceder conmigo, decidí ser obediente y asumí los hechos. Lo único fue que tenía que perderse la vivienda, porque al asumir hechos ellos quitaban la casa, pero yo decidí
hacer la voluntad de Dios. Claro, vinieron muchos pensamientos a mi cabeza, por ejemplo, el que mi mamá y mi padrastro pues se iban a molestar porque qué iba a pasar con mis hermanas y con sus hijos, iban a quedar en la calle, qué iba a suceder con ellos. Pero como en ese momento yo tenía que ser obediente, yo dije, bueno, Dios mío, en tus manos lo entrego. Sin nada vinimos a este mundo y sin nada pues nos iremos también. Y si la voluntad de Él es que más adelante tengamos otra vivienda, pues sí será. También hoy en día ellos se encuentran asistiendo a una iglesia, pero asisten a un salón de los testigos de Jehová, buscando un cambio para sus vidas, y pues el Señor ha hecho eso de nosotros. Recuerdo que ya faltándome poco tiempo para salir, ya llevaba aproximadamente 3 años y 8 meses y todavía nada que yo me iba. Yo recuerdo que decido hacer el último ayuno que hice, estando privada de libertad, de 40 días. Recuerdo que haciendo ese ayuno, yo llevaba ya como 20 días de ayuno y lo que hacía era mirar una imagen que tenía de Jesús de la Misericordia en mi espacio, en el espacio pequeñito en el cual yo dormía, y miraba la imagen de Jesús de la Misericordia y lloraba. Miraba la imagen de Jesús de la Misericordia y lloraba y no comprendía por qué estaba llorando. Y lloré toda la mañana y recuerdo que el Señor me fue mostrando a mí que Él me estaba sanando a mí de aquellas heridas tan profundas que yo tenía en mi corazón. Heridas que de repente yo había vivido por el maltrato físico y el maltrato psicológico que había vivido de niña en esa familia. Y cuando ya iba en el día 38 del ayuno, me llamaron. Yo decidí hacer ese ayuno porque yo quería pedirle al Señor fortaleza porque el tiempo seguía pasando y ya yo quería volver a fumar cigarrillo. Yo decía, Dios mío, pero yo no puedo volver atrás, ya yo he andado grandes pasos. Y cuando voy en ese día 38 me llaman y me dicen que me iban a hacer unos estudios porque ya era el momento de que yo optara por un beneficio. Recuerdo que yo no lo podía creer, yo ni me moví, me dieron como ganas de llorar y al mismo tiempo ganas de reírme, y sentía un gozo en mi corazón demasiado hermoso, y yo, ahora Dios mío, tú eres misericordioso, tú me quieres, tú me amas y tú esto me lo estás mostrando porque es el tiempo que Él consideraba. Y sí, efectivamente me hicieron los estudios, terminé mi ayuno de los 40 días, eso fue para el día 3 de diciembre del año pasado. Recuerdo que llegó el 31 de diciembre y yo todavía no me había ido, me habían dicho que me faltaban unos días, pero yo estaba tranquila. Llega el 31 de diciembre y todas las muchachas, pues la rumba, la fiesta, el miche, la música. Yo recuerdo que me acosté temprano, agarré mi rosario y yo dije, bueno, yo no puedo recibir el año sin la bendición de Dios. Y como poco me gustaba rezar y con los ayunos el Señor me fue enamorando a mí del rosario, me puse a rezar mi rosario, tranquilita, y me acosté a dormir. Apagué los teléfonos y me acosté a dormir. Recuerdo que al otro día temprano, cuando me levanté, prendí los teléfonos y mi hijo me llamó. Tengo un hijo de 8 años, que en el momento que pasó el problema tenía 4 años. Cuando llamo a Gabriel me dice, mamá, estoy aquí afuera esperándote. Porque resulta que yo le dije a él, como a mí me habían dicho que ya no me quedaba nada, yo le dije a él que íbamos a estar juntos para comenzar el año, para el año nuevo, le dije yo a él. Y entonces yo lo llamo y él me dice, ¿por qué no me contestabas el teléfono? Mamá, estoy aquí afuera esperando que se abra la puerta y que tú entres. Y para mí pues era un momento no muy emocionante, porque muy fuerte, ¿no?, que mi hijo me dijera eso. Y yo recuerdo que estaba tan fortalecida que en otras oportunidades lloraba muchísimo cada vez que él me decía cosas como, no me vuelva a decir que va a venir pronto porque pronto es muy lejos. O sea, ya él había términos que no le gustaba que yo utilizara. Y yo recuerdo que en ese momento estaba yo como el Señor, con una paz tan hermosa que había colocado en mi corazón, con ese ayuno de los 40 días, que el niño, yo le digo al niño, papi, no se preocupe, mire, hoy yo no voy a llegar. Ay, no me voy ni terminar de hablar. Ay, mamá, otra vez usted vio, usted me dijo que iba a llegar y no va a llegar. Juro que falta poquito y nunca llega. Le dije, papi, ahora sí falta muy poco. En cualquier momento usted y yo vamos a estar juntos. Así que no quiero que se coloque así. Ya falta muy poquito. Dije, en cualquier momento yo llego allá tocándole la puerta. Dijo, bueno, mami. Y recuerdo que muy tranquila yo le coloqué la llamada y me despedí de él. Efectivamente, eso fue el 1 de enero y el 9 de enero me llamaron para decirme que me iban a dar mi libertad. Recuerdo que al momento de salir de ese lugar, del circuito judicial, no lo podía creer. Hasta el momento que, o sea,
todavía pasaban semanas y yo no lo podía creer, pero en el momento que yo voy saliendo del circuito, cuando yo saco mis pies de todas esas rejas, yo recuerdo que lo primero que yo hice fue arrodillarme y darle gracias a Dios por ese momento. Gracias, Señor, por este momento, porque solo tú sabías que este era el momento perfecto para que yo saliera de ese lugar. Y hoy en día el Señor ha hecho de mí lo que Él ha hecho, ha cambiado de mí muchas cosas desagradables que no eran agradables para Él, y yo sé que me falta muchísimo, que es muchísimo el que el Señor irá mejorando y cambiando en mí. Hoy continúo asistiendo aquí al Carmelo, estoy asistiendo al aspirantado, mi hijo vive enamorado de Jesús, nosotros constantemente lo que hacemos es hablar de Dios, todas las noches rezamos, estamos constantemente enamorados de Dios. Y bueno, el ayuno a mí me ha servido para muchísimo. A veces, hasta mi hijo a veces dice que ayuna de algunas cosas que él sabe a las que él se está pegando. Y bueno, yo los invito a que ayunen, porque el Señor nos muestra muchas cosas que nosotros desconocemos. Salen de nosotros pecados, defectos que tenemos que nosotros desconocemos y ni imaginamos. Cosas que llegamos a hacer en algún momento que nosotros desconocimos y que el Señor nos muestra.